Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias con Gerardo Pérez. Hoy hablamos con Marcos Díaz, el famoso nadador, parte del Salón de la Fama de Nadadores a nivel internacional, emprendedor, entre muchas otras cosas. La conversación con Marcos es muy interesante porque vamos más allá de la historia del nadador. Vamos a hablar sobre el trabajo en equipo, sobre la disciplina, sobre cómo todas esas cosas que Marcos aprendió como un atleta de alto rendimiento las pueden aplicar hoy en día y cómo ustedes también como oyentes pueden aprender de sus aprendizajes, de sus errores, de los momentos más difíciles de su carrera y ver qué podemos aplicar en cada uno de nuestros momentos difíciles, tanto para la parte profesional como para la parte personal. Súper interesante, quédense y sintonicen todo el episodio. Ok, señores, tenemos un nuevo episodio en el podcast. En esta ocasión tenemos a Marcos Díaz. ¿Quién es Marcos Díaz? Marcos ha sido un nadador de ultradistancias, con múltiples récords, hazañas internacionales, miembro del Salón de la Fama de Natación Internacional. También desempeñó una carrera política como viceministro de Deportes. Es surfer, conferencista, desarrollador inmobiliario y todo un paquete de sorpresas que hoy vamos a conocer. Hoy queremos humanizar un poco la historia de Marcos porque sin duda, aunque se oyen como muchas cosas que tal vez hizo un Superman, la realidad es que Marcos es una persona igual que todas, ha tenido obstáculos, ha tenido errores, ha tenido fracasos y hoy queremos ver cómo ha batallado con todos esos y qué ha hecho que realmente sea una persona de éxito en el día de hoy y cómo lo ha podido ir logrando. Marcos, 1.000.000 de gracias por aceptar la invitación, mi bro, y vamos a arrancar con esto. Contentísimo de estar por acá y compartir con toda tu audiencia en este podcast y bueno, y interiorizar en esas cosas que tú mencionaste, que para mí será un honor compartirla con toda tu gente. Que así sea. Bueno, primero que nada, el honor realmente es mío. Yo quiero entrar, antes de entrar en las historias per se, yo quiero que hablemos un poco de tú como un nadador profesional, toda una carrera en el mundo de la natación, a diferentes tipos de hazañas. Yo vi que tú fuiste diagnosticado con asma crónico. Así es. Como niño. Y luego, debido a eso, es que tú inicias en la natación y eso, en vez de ser un obstáculo, fue realmente quien te dio la carrera. Cuéntame de esa experiencia y cómo el asma influyó en todo tu crecimiento profesional. El asma ha influido en mí en todo. Porque fíjate que se trata de una condición que te enseña a apreciar lo más sencillo de la vida. Respirar. Entonces, cuando te cuesta respirar, realmente te pone en perspectiva cualquier cosa que te pueda suceder. Porque tú te acostumbras a vivir en una situación incómoda, ¿no? Y como someter tu cuerpo a situación no confortable. Tengo yo mi tesis de que te ayuda como a enfrentar los retos de una manera distinta, a mirar las cosas de una manera distinta. En la parte más sencilla, sucede que yo nazco con fuerte crisis de asma crónica, como cualquier niño que le dicen comúnmente se le aprieta el pecho. Ese era yo. Lo único que en mi caso, mis padres, a pesar de mi condición, bien difícil, precaria, porque decían ellos que duraba yo más tiempo en la clínica que a veces en la casa. ¿Qué edad estamos hablando más? Estamos hablando de pequeñito, de recién nacido, 1, 2, 3, 4, 5 años. A mí me entran en natación para superar el asma a los casi cumpliendo 6 años. Okay. A los 5, casi 6 años. Es que me entran en natación por esa razón. O sea, que yo siempre digo que mi historia no es de que a él le encantaba el agua de bebé y se hizo nadador. No, en mi caso fue todo lo contrario. ¿Qué hacemos? Nos estamos volviendo locos. ¿Qué podemos hacer? Y para esa época se empezaba a recomendar la natación para el asma. Hoy día ya es un hecho. Hoy día tiene asma a nadar. Entonces en ese momento me ponen en natación. O sea, la medicina eligió nuestro deporte. Para mí, mi hermana mayor, Lisa, no fue un tema de elección, fue un tema de recomendación médica. Pero algo muy bonito, que era que mis padres nunca me plantearon que no respirar bien me hacía menos
que el contrincante de al lado, el compañerito que iba a entrenar junto conmigo en el mismo carril de la O piscina. sea, tú siempre lo viste como iguales. Iguales, y salí de la práctica y me nebulizaba para la casa normal. ¿Ok? Normal. Y pararme en una competencia en mi plataforma con 5 o 6 niños a los lados y yo entendiendo que yo podía ganar, no entendiendo que yo tenía una condición que me hacía en -10, no en 0. Entonces, esa fue una parte que yo reflexiono después de adulto muy bonita, porque yo nunca vi mi condición de no respirar igual que un niño normal, lo vi como una limitación, nunca. Y después vi y reconozco gente que decía, mira, nunca hice deporte porque tenía asma. Mi papá no me dejaron. O no, él no puede. Él no puede. No puede porque, imagínate, se aprieta el pecho. Entonces, ahí uno ve cómo el no inculcarle limitaciones al joven, al niño, cómo puede eso permitirle la oportunidad de soñar y en su sueño intentar alcanzar algo grande y no, o sea, limitar ese sueño, limitar ese pensamiento, limitar sus capacidades por el hecho de algún impedimento físico de momento. 100%. Esa fue mi experiencia con mi condición en la edad competitiva, infantil y juvenil. Yo vengo a darme cuenta de que el asma es un impedimento real científico ya de adulto. Entonces, cuando yo digo que hago una espirometría, que son las pruebas que hacen los médicos, neumólogos, para ver cómo está tu respiración, y yo veo que estoy dando menos, ya a esa altura del juego digo yo, ven acá, si ya yo... Lo que he logrado ya, ¿verdad? Ven acá, yo no voy a poner que a creerme que yo voy a hacer menos por el hecho de que te dio menos. Entonces, obviamente, con los medicamentos tú logras aumentar tu capacidad y con el tiempo que tú no tienes nadando también aumenta la capacidad también. Pero el asma juega un rol en mi vida, una historia muy importante porque es la condición médica que nos lleva a mí y a mi hermana a la natación y luego en la infancia lograr ser equipo nacional de natación en piscina. Centroamericano para mi hermana, Interisla para mí, medallita Interisla, y que luego me encauce una carrera en el triatlón, que fue el inicio mío de Aguas Abiertas, y luego entonces en Aguas Abiertas. Nunca viendo que esto podía ser una dificultad y apreciando con el tiempo, que fue el primer comentario que te hice, de la sencillez de la vida. Cuando tú despiertas un día que no tienes que luchar por una bocanada de aire, tú dices, este día es perfecto. Cuando, por lo general, yo diría o me imaginaría que la mayoría de las personas toman el respirar como un cumplido. Como que eso tiene que estar ahí, eso tiene que estar ahí porque sí. Claro. Ok, entonces, lo que tenemos asma, y la comunidad de asmáticos me entenderá, que cuando tú te levantas y tienes que luchar por respirar, esa es como que el día que tú logras, tú dices, wow. Tú no te imaginas lo bonito y lo cómodo y lo confortable y lo que tú aprecias. La sencillez de respirar. Oye, yo creo que lo mejor que pasó fue que no grabáramos este episodio hace un mes, cuando lo estábamos pautando. Y te cuento por qué. A mí cuando yo estaba de viaje, hace un mes casi ya, a mí me dio COVID en Barcelona. Y por eso yo duré más tiempo para regresar, porque tenía que hacer la cuarentena y todo eso allá. Aunque a mí me dio nada más 6 días de síntomas, yo tenía mucha fiebre. Pero el día que yo peor la pasé era porque la tos no me dejaba respirar. Y hubo una noche que yo no podía respirar y yo tuve que desarrollar una técnica para poder respirar porque no podía tener como bocanadas profundas de aire. Ajá. Entonces yo tenía que respirar como un poquito, y por la boca. Y así yo pasé una noche completa respirando de a poquito y esa fue tal vez una de las peores noches de mi vida. Y era por un disparate porque simplemente no podía respirar profundo. Como que yo estoy acostumbrado, respiro y ahí todo bien. Al otro día que yo puedo respirar, óyeme, yo me sentía que yo estaba en el cielo. No, era como increíble. Y era por una estupidez que yo siempre he dado por sentado. 31 años, yo nunca pensé que respirar era como algo que me iba a faltar de esa manera. Y era algo muy, muy sencillo. Entonces, ahora tú diciendo todo eso, yo lo viví una noche, pero esa es tu vida normal. ¿Entiendes? Como que mierda. O sea, yo lo viví un día y para mí fue fatal, pero tú naciste prácticamente así. Y por otro lado, otra cosa que tú estabas diciendo, con el tema de los límites que uno se pone, yo no creo que nada más sea en la parte del niño, sino en la consecuencia de tú crear ese límite. Por ejemplo, con el caso de que tus padres nunca te forjaron como que eso era un límite, tú simplemente te viste como uno más
de todo el grupo, tú nunca viste la limitante y tú siempre viviste tu vida así. O sea, tú nunca sentiste que había un techo. Muchas veces ese límite lo que desarrolla en un niño es que en adulto él sigue pensando que tiene el mismo techo y nunca desarrolló capacidades. En tu caso fue nadar, pero así mismo eso le crea muchísima inseguridad a alguien. Entonces es como que nunca tienen la confianza para realmente intentar cosas, se acostumbran a que siempre son menos, a que se compran algún tipo de historia. En tu caso era que el asma no te dejaba hacer ejercicio o no te dejaba otra cosa. Hay otros que se hacen otro tipo de historias y por eso en la vida profesional tal vez nunca se atrevan a hacer nada. Y uno no sabe en el día de hoy, ya como adulto, qué limitantes tú tienes que empezaron como niño. Y lo incorrecto para mí de condicionar. O sea, yo no me planteo jamás la posibilidad de condicionar a alguien por absolutamente ninguna razón. ¿Ok? Porque fue lo que yo interpreté ya de adulto, que fue lo que le doy gracias a mis padres, de que nunca me condicionaron, porque cuando tú condicionas esto, tú puedes tener el resto del talento físico, los genes, la morfología, la genética, todo para ser un campeón, pero si aquí te condicionaron, eso se acabó instantáneo. Y yo creo que de eso se trata, de cuando alguien me decía, Marco, ¿y cuál fue la clave? Yo decía, señores, imaginártelo, soñar. No hay de otra. O sea, no hay límite. Tú plantearte que tú vas a venir de un país de desarrollo, tercer mundo, con tanta precariedad, en un deporte tan poco popular, tan poco conocido, que no tenía un precedente. Yo no podía decir, yo quiero ser como Pedro Martínez, yo quiero ser como Sammy Sosa. No, yo no tenía nada, nada. Y tú dices, cóntrale. Y entonces, ¿cuál fue la clave? Yo dije, mira, tener la posibilidad de irte lejos con la mente y decir, le voy a quedar atrás de ese sueño. Porque la matemática no te iba a dar nunca. Y yo creo que eso era lo bonito como de no tener ese condicionamiento, no tener ese límite, no tener... de poderte imaginar cosas. Porque todo inicia con imaginártelo. Después, con creértelo. Después, con pagar el precio, ¿no? Trabajarlo ahí. Después, con la perseverancia. Y después, que yo digo que siempre hace el sentido más grande cuando te lo gozas. Pero todo comienza imaginándotelo. Si no te lo imaginas, te no va para ningún lado. Y si te lo imaginaste, pero tú crees que tú no eres, que es otro, porque es americano, porque es europeo, entonces también te quedaste a mitad de camino. De imaginártelo y después de creértelo. Y creerte el absurdo de cuando tu gente en tu casa y a tu alrededor te dice, loco, suelta eso, ponte a trabajar un trabajo serio. ¿Cuándo es que tú vas a trabajar? Me decía mi mamá. ¿Cuándo es que tú vas a trabajar de verdad? Vas a hacer relajo. Ya no lo dice. No, todavía decía ella. Ve acá, pero ¿qué es lo que tú haces? Dime, ¿cuándo tú vas a terminar? Se imaginaba como alguien en una oficina con una corbata trabajando. Entonces, de repente le salió nadador el hijo. Creértelo o no, clave. Y después, obviamente, cuando yo digo pagar el precio, es esa cuota, ¿no? de sacrificio que tú tienes que entender y poner una balanza. Decía un profesor mío siempre que la vida es un trade-off. La vida es como... un intercambio. Ajá, exactamente. Y que tú tienes que saber costo-beneficio y si te hace sentido. Y yo creo que esa es clave cuando tú dices, lo quiero alcanzar tanto que estoy dispuesto a pagar un precio muy alto. Y ahí en esa negociación es donde tú te sometes al castigo, al precio, al sacrificio, a la larga hora de entrenamiento, de todo lo que tú tienes que sacrificar para tú lograr algo. Y después que tú pagaste ese precio no significa que las cosas van a suceder. No, es que no hay nada seguro aquí. Nada. Lo único seguro es que tú lo vas a poder intentar muchas veces. Entonces ahí viene lo que llamamos la perseverancia. Y uno de los nados más difíciles del mundo, que a mí me tocó 4 intentos conseguirlo. O sea, imagínate que tú crees que tú estás muy preparado porque tú sacrificaste y pagaste el precio y llegaste en tu mejor condición y no te va a la primera. Y dices, bueno, pues hay que intentarlo de nuevo. Y la segunda no te... Y a la tercera tampoco. Oye, no todo el mundo lo sigue intentando. A la cuarta, exactamente. Entonces la perseverancia, obviamente, después de pagar ese precio, juega un rol para mí importantísimo. Y lo que luego le da un significado como más espiritual a todo.
Y cuando tú haces la balanza, tú dices, mereció la pena, es si realmente te lo gozaste, ¿verdad? Que al final que tú digas, wow, la pasé súper bien. ¿Cuánto tiempo duró el nado? ¿15 horas? ¿14 horas? No, fueron 2 años de entrenamiento, hice amigo y me divertí y tengo historia que contar y me siento satisfecho, ¿entiendes? Y yo creo que al final esa parte es sumamente importante. Yo lo dejo siempre en lo que yo digo para lo último, pero al final el día a día. El proceso. Exactamente. Mira, me parece genial que tú cuentes esa parte, porque de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, y uno le pregunta como que esa parte del sacrificio y eso, siempre se enfoca mucho en la parte del sacrificio. Y yo creo que es la primera vez que alguien me dice de la parte de gozárselo. Como que, Claro. oye, no, pero al final, el último paso realmente no es lograrlo, es tú gozártelo. 100%. Sí, porque si no, Gerardo, ¿cuánta gente tú no tendrás que habrá llegado a la cima y mire alrededor y diga, ¿y esto era? No, y ¿Y buscan la era próxima esto? cima y ya. O sentarse Sí, pero- vacío, o sentirse sí. vacío, porque dice, mierda, pero yo pensaba que aquí me iban a hacer un bulto grandísimo y yo esperaba como que esto me iba a mí a... Ujú. Y tú dices, papá, la cima fueron 15 minutos, pero fueron 2 años. Esos 2 años son lo que valen realmente. O sea, más importante el camino que la misma meta. Entonces, ¿cuánto dura el camino? Y yo lo pongo muy sencillo. Tú vas a la universidad a estudiar. ¿Cuánto dura la graduación? ¿Cuánto dura la carrera? Entonces, lo que te tiene que hacer sentido a ti es el camino. O sea, porque la meta misma, si tú estás tan enfocado nada más allá, tú pudieras llegar y mirar alrededor y decir, pero que yo pensaba que yo estaba llegando a la cima del arcoíris con el botín, con el duende y Y el tesoro y y todo. el tesoro y la Claro. cuestión, pero no, el tesoro era el trayecto. El tesoro era el trayecto. Lo que pasa es que si no te lo disfrutaste, va a llegar, No va a haber tesoro ahí. gris. Claro. Exactamente, Es exactamente. que uno no se da cuenta que en el tesoro está lleno de monedas. Eso es lo que pasa. Así mismo, el camino, disfrutárselo. Y obviamente saber que las cosas cuestan, ¿no? Saber que las cosas cuestan, o sea, no te creas que va a suceder porque tú entrenes, ¿no? Tú tienes que buscar el máximo, buscar la excelencia. Tú tienes que apostar a... Te tienes que fajar, te tienes que entregar, tienes que sacrificar muchas cosas. Y siempre en el sacrificio, yo pongo muchos ejemplos. Yo tengo amigos que yo estoy seguro que si quisieran hacer lo que yo hago, yo digo, ni lo intentes, tú serías miserable. A ti te gusta demasiado la calle y la noche. Eso está muy bien. Disfrútalo. Tú haciendo lo que yo hago, tú no serías Claro. feliz. ¿Entiendes? Pero yo que me vivo, que ya estoy cabeceando a las 9 de la noche, me lo disfruté. ¿Entiendes? Exactamente. Oye, y con el tema de la parte de los límites, yo quería tomar como un mensaje a los oyentes, porque uno no sabe cuál historia uno se compró. Así como está diciendo Marcos, de la parte de que tú te pusiste muchísimo límite y que por eso tal vez no estás satisfecho donde estás o no has logrado lo que quieres, uno no sabe en qué parte de la historia uno está tampoco. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces yo quiero que esté escuchando, como que se tome un momento a ver qué historias me compré de pequeño que tal vez hoy en día estoy viviendo una consecuencia. Tal vez me puse un techo hace años y hoy en día no estoy haciendo nada que me interese. Y con el tema de gozárselo, hay mucha gente que vive como para... Es muy enfocado en la meta, pero también es como que la meta es variable, porque vive de la comparación. Entonces como que, mi meta es esta ahora, porque yo veo que eso es lo que tengo que hacer, o el dinero, y es como algo muy superficial sin saber realmente qué significa para él o para ella. Entonces yo veo que hoy en día también eso, como que la meta es tan variable o es tan superficial que están persiguiendo una meta que es una cima más que nada de show off, como de yo enseñar que llegué, pero realmente no es tanto de lo que tú quieres lograr para llegar ahí o el sacrificio tampoco. Decía un profesor mío que se trata del propósito. Tú puedes tener mucha meta, ¿ok? Pero al final de lo que se trata es del propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? De realmente, ¿qué te identifica lo que tú quieres hacer? ¿Ok? Y tú puedes estar lleno de metas, pero sin un propósito, yo creo que es difícil como levantarse, cepillarse los dientes, ponerse la ropa y poner un pie fuera de la casa. Cuando tú tienes un propósito,
tú te levantas y tú abres los ojos iluminados, nada más imaginándote que tú te vas a acercar a aquella cosa a la cual tú definiste que era el norte en tu vida y a lo que tú te querías dedicar, ¿no? Y con lo que tú te ibas a gozar la vida, a lo que tú, la huella que tú quieres dejar para ti, ¿ok? Y después tú puedes pensar si tú puedes dejar una huella en tu entorno, en tu comunidad, en la sociedad o para tu país. Pero todo comienza en que te haga sentido a ti. Yo creo que un gran peligro es cuando tú te propones una meta sobre motivaciones extrínsecas. Aquello que te motiva pero que viene de fuera. Yo creo mucho en que lo que a mí me motivó a lograr nuestros grandes sacrificios o a hacer esfuerzos que movieron montañas fueron las motivaciones intrínsecas, las que no vienen de afuera, las que te satisfacen a ti, nada más a ti. Sobre el hecho de que tú puedes hacer acciones. Yo competí en muchas carreras que tenían prize money, dinero de paga, y yo me motivaba a entrenar para ganarla. Y llegaba y cobraba. ¿Cuál era la motivación? Era externa, era dinero. Y por dinero nos movemos nosotros diario, ¿no? Porque queremos vivir cómodo, adquirir ciertas cosas que nos ayudan a la comodidad, que nos benefician, que tener experiencias que se pagan con ese recurso económico. Pero cuando yo analizo, cuando nosotros llegamos casi a ser, bueno, casi no, lo que muchos definieron, eso fue una locura. Nunca estuvieron motivadas por nada externo, ni por un premio, ni por un reconocimiento, ni por una foto, ni por una portada, ni por dinero. El Canal de la Mancha, cuando lo hicimos, no se enteró nadie. Y fue 4 intentos. El tercer intento, inconsciente al agua, luego de 10 horas nadando en el frío. Yo despierto en una camilla y digo, lo lograron, me dijeron que no. ¿Y por qué seguí un cuarto intento? Y esa locura, ahí no había un centavo de premio, un peso de premio, un peso, no $1, no, un peso. Y salir a conquistar el Canal de la Mancha, un cuarto intento, la más tenía una razón, y era que nos propusimos algo y lo teníamos que lograr. Y cuando lo logramos, se enteró nuestra familia nada más. O sea, si alguna popularidad tuvo la carrera deportiva de Marcos Díaz, no fue porque quiso el Canal de la Mancha. Y cuando lo pongo en perspectiva, yo digo, las cosas que nos llevaron al esfuerzo extraordinario, ninguna tuvieron vinculada a un premio, a un reconocimiento, un aplauso o algo que viniera de fuera. Fue cuando el equipo, yo, mi entrenador, el médico, mi compañero de natación, nos dijimos, esto lo tenemos que lograr. No lo logramos. Señor, vamos a dejar esto porque ya se nos acabó el dinero. No, es que esto lo tenemos, que nos propusimos esto, lo tenemos que lograr. ¡Pam! ¿Y esos 4 intentos, Marcos? ¿Qué tiempo pasó entre los 4 intentos? 3 en un verano, en muy corto tiempo. 3 seguro. ¡Pam, pum, pam! O sea, el primero, yo diría 6 horas, 15 minutos más o menos en el agua. Y nos retiraron porque el oleaje estaba muy fuerte. El Canal de la Mancha en Inglaterra, Francia, y que es el nado más difícil del mundo. Está categorizado como si fuera un escalador subir a la cima del Monte Everest. Y están las estadísticas que más personas suben al Everest que los que nadan de Inglaterra a Francia. Porque se chocan 2 fuertes corrientes marítimas, Mar del Norte con el Océano Atlántico, y crea unas condiciones difíciles para los barcos. Okay. Y entonces nadar ese trecho es como lo más grande por un nadador de agua abierta. Nosotros comenzamos y nos propusimos eso al inicio de mi carrera deportiva, ignorando que se trataba de un nado que ameritaba de mucha experiencia. Por lo general, en mi deporte, es algo que tú eliges hacer para retirarte. ¿Okay? Cuando ya tú tienes el nado de despido, prácticamente. El nado del despido, pero te estoy hablando literalmente. Tú lo dices y es como si lo estuviera oyendo en una... Tú tienes un nadador que dice, sí, ya, y el verano que viene nado el Canal de la Mancha. ¿Te retiras? Sí, nado el Canal de la Mancha y me retiro. Y nosotros lo propusimos al principio prácticamente de mi carrera deportiva. Entonces llegamos, muy poca experiencia, creyendo que no íbamos a comer el mundo. Y ¡pam! Nos caímos de boca y 6 horas y 15. Después insistimos que no nos íbamos de ahí hasta que nos cruzáramos. Y me dicen que que me van a dar una segunda oportunidad, pero que tenía que nadar a las
2 de la mañana. O sea, en plena oscuridad. Yo nunca en mi vida me había tirado al mar oscuro. Y yo dije, si eso es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer. Entonces ahí te ponen glow sticks para que el bote no te pierda de vista. Había casos que se habían perdido de vista nadadores en el mar con oleaje. Una aventura de no, película. Pues, y tú tirarte y decir, no voy a pensar nada más tirarme, confío en mi equipo. Pues si tú a mí me preguntas qué se siente nada en la oscuridad, yo digo, yo me entrego, yo no estoy pensando y le doy mente. Tú no viste nada, tú estabas tirando brazadas. No doy ni 2 brazadas si me pongo a pensar. Y logro 7 horas y pico y no lo logramos, me sacan del agua. Tercer intento, me dicen 1 de la mañana, digo, no hay problema. De nuevo salimos oscuro. 10 horas de nado sin parar. Nos sacó de ruta una corriente y una brisa. Salí semi-inconsciente. O sea, no recuerdo nada. ¿Ok? Se tiraron, me sacaron del agua. Nadaba sin responder, nadaba en círculo. Y por el frío, por la hipotermia. Me sacan y nada, no hay de otra. Fracaso, 3 intentos, 0 éxito para tu casa. Vuelve a la Dominicana. Dominicana, así, furia, frustración, ¿qué estoy haciendo? Y todo esto y esta locura. Y tú decís, nadie está más cerca que nosotros de cruzar ese nado, porque con 3 intentos nadie está más cerca que nosotros. No podemos tirar eso a la basura. Vamos a proponernos todo lo que aprendimos, todo lo que conocemos. Somos un experto en esto. Con 3 fracasos, nadie sabe más que nosotros. Pero el monstruo de... Ir con esa actitud para el verano siguiente, entonces conseguirlo. Ya te imaginas, ese año de fracaso, de 3 intentos, es pasar un año, porque ya tú no podías volver en septiembre ni en octubre, está demasiado frío. Tú tienes que esperar el verano siguiente. Y tú pasas ese año levantándote todos los días diciendo, tengo un pendiente. Personal más tengo que un pendiente. O sea, un año de espera. O sea, tiene que ameritar de mucha paciencia, de decir, me voy a preparar para poderlo hacer ida y vuelta si necesito. ¿Tú entiendes? O sea, mucha paciencia, mucho aprendizaje, mucha humildad. Reconocer tu limitación, o sea, reconocer, viejo, yo perdí. ¿Entiendes? Yo perdí no, 3 veces. Exactamente. Y tú, que eso te sirva como una motivación para tú mantenerte entrenando, mejorando, queriendo ser mejor nadador, queriendo ser más fuerte, queriendo tener más resistencia, para saber que tienes que esperar un año calendario y todo el mundo diciendo, deja eso, hermano, 3. ¿Qué tú? Todo el mundo opinando. Todo el mundo, yo te lo dije que tú no tenías que... Y volverte y sacarte esa espinita, yo creo que fue importante. Oye, no, pero para mí la parte más extraordinaria de esa historia es la parte de los fracasos. Porque tú lo hubieras logrado a la primera y no significara lo mismo. Porque es que ahora es como una super historia de que, mira, lo intentamos 3 veces. Y nada, oye, poca gente lo hubiera intentado 4 veces, yo creo. Pero en mi caso, ese nos enseñó mucho de la vida. Pero es que es que yo no creo que exista una persona que haya logrado lo que pudiera alguna persona definir como éxito en algún renglón de la vida, que no te cuenten los fracasos. Exactamente. Claro. El clásico diciendo éxito, consecución de varios fracasos alineados, ¿no? Y para nosotros fue esa y muchas otras más. Lo que pasa es que cuando una historia se cuenta, difícilmente te la cuenta cuando tú estabas rullido, intentándola y tratando de sacar la cabeza por aire y tú estás ahogado. Te cuentan el logro. ¿Qué tú ves en los periódicos? Tú no ves fulano se está entrenando tanta hora al día y no lo ha logrado. Tú no ves eso en los periódicos nunca. Tú ves, lo logró. Y eso pudiera generar en el lector, el que prende la televisión, el que sigue la historia que se le cuenta, pudiera imaginarse, era lo que se trata de un superhombre o una supermujer. Porque tú estás en la televisión y tú no más estás viendo que el tipo nadó y dio vuelta el estrecho de Gibraltar y rompe un récord del mundo. O que nadó 2 vueltas a Manhattan y dice, no, un superhéroe. Nadie te dijo, espérate que el tigre se está ahogando porque no podía respirar, nebulizándolo, chiquitico así, de lado, en lo que tú estabas... O sea, nadie te cuenta las horas, nadie te cuenta los fracasos, nadie te cuenta lo intentó 3 veces y no lo ha logrado. Eso no sale nunca. Sale el logro.
Y eso pudiera generar siempre la percepción de el que lo ve, dice, porque que ese Superman, Aquaman, tiene una condición física o intelectual superior a la mía. O sí, porque tuvo suerte, lo ayudaron, tiene influencia. Viene de una familia adinerada. Siempre hay una excusa. Porque te muestran el éxito. Y el éxito, ya tú estás fuerte, sonriente, lo lograste. Pero poca gente se imagina que era una persona idéntica a ti. Y quizás, en mi caso, menos que tú. Menos. Si tú respiras bien, yo estaba peor que tú. ¿Ok? Ahora, eso no significa que tú no te puedas fajar. Es como cuando para ahora los Juegos Olímpicos. Mi hijo estaba viendo los Juegos Olímpicos y yo le dije, Kai, tú sabes que tú puedes estar ahí si te da la gana. Ninguno de esos tipos nacieron campeones. Ninguno. ¿Tú quieres estar ahí? Nada más te tienes que fajar. Nada más. Si tú quieres ahí, en 3 Juegos Olímpicos más, tú estar ahí, depende de ti. Nada más. Es un gran consejo como padre, ¿eh? ¿Eso es? No, pero él que le diga, ese tipo no llegó campeón, no nació campeón. ¿Entiendes? Nació igualito que tú. Quizá con los tobillos metidos para adentro, o con asma, o con un problema en un hombro, o con un problema. La cantidad de atletas que nacieron con condiciones de limitación, la gran mayoría. ¿Entiendes? O sea, entender que esa historia de éxito que te presentan viene de una persona con grande dificultad económica, con familias que no tenían las condiciones de poder apoyarle y ayudar. O sea, yo creo que ahí el mundo como que carece de decirle a la gente, hermano, estos tipos son de carne y hueso, nacieron igual o peores condiciones que tú. Déjale curso. Exactamente. Y eso si tú lo analizas, tú lo aprendes de cualquier historia de éxito en cualquier renglón de la vida. Te van a contar la malpasada que dieron, te van a contar que yo tocaba en una guitarra de un amigo que me prestaba porque yo no tenía ni mi papá podía regalarme y de repente, ¡guau! O sea, todo eso viene muy similar. Sí, yo incluso y creérselo, ¿no? No, la parte de creérselo es esencial. Yo estaba leyendo hace poco de lo mismo que estamos hablando y le llaman el efecto Hollywood, porque como el efecto de película que en hora y media tú ves cómo alguien pasa de que le vaya mal a que le vaya bien, muy rápido. O sea, tú nunca le das importancia a la parte del sacrificio. Sí, así mismo. Entonces la gente se acostumbra. Bueno. Sí, como que tú ves el efecto completo, tú ves una película, tú te das cuenta que, hey, en hora y media, ya el final este feliz, tipo es rico. Feliz, claro. El final feliz nada más. Imagínate todo lo que te ha pasado, lo cuentan en hora y media, porque es algo de entretenimiento, eso es lo que más la gente consume. La gente no ve que hay una parte del sacrificio para darle el drama a la historia y después ya él logró el resultado. Nunca se cuenta ni siquiera de todos los que no lo lograron. Entonces, eso realmente es una pena. Pero es algo que se vive hoy en día, que no se le da esa importancia al sacrificio. Hablando de la parte del nado, hay una pregunta que yo siempre he querido hacerle a alguien como tú, porque yo no tengo ni idea. Y esto es como una pregunta para uno entender qué pasa en alguien que no nada como tú en aguas abiertas. Entonces, y es básicamente, ¿qué pasa por la mente de alguien cuando está en un mar abierto? O sea, yo me imagino tema de tiburones, tema de corriente, que no veo el bote. O sea, pueden pasar miles de cosas y tú estás ahí prácticamente solo. Claro, el bote te está cayendo atrás, pero en un momento tú tal vez lo dejas de ver. O sea, la mente te puede traicionar. Y mi pregunta viene siendo, básicamente, además de que qué pasa por la mente de alguien, es ¿cuál ha sido la historia más aterradora tú en aguas abiertas que tú has vivido? Mira, lo primero es que el común denominador de que no es muy afín al mar, lo primero que piensa es los tiburones. ¿Verdad? Lo que hizo la película Tiburón en la mente de todos. Exactamente. Por eso era la pregunta. Como que, oye, todo el mundo va a querer saber hacer esa pregunta. Tienen que haber hecho y lo menos que tú tienes en la cabeza cuando tú te lanzas a hacer una travesía o estás compitiendo, lo menos que tú piensas es eso. Tú estás tan metido en la estrategia de nado, tan metido en seguir las indicaciones de tu entrenador, estás tan metido en todas las otras cosas inherentes a la carrera
y a la estrategia que tú en eso literalmente no piensas. ¿Ok? Eso no significa que no ha habido momentos donde tú te pones de que mierda, señores, pero estamos, bueno, ponte tú, yo nadé en Australia, en el oeste australiano, una cortesía de 20 kilómetros donde tú dices Western Australia y te sale tiburón blanco. ¿Ok? O el Mar Rojo. Nosotros cruzamos el Mar Rojo en el 2010 y la mayor variedad y cantidad de tiburones del mundo está en el Mar Rojo. ¿Y tú nunca viste uno? Ahí no. Yo he visto, sí, en Key West, la Vuelta a Key West es una carrera que yo hacía todos los años, como de preparación, de monitoreo. Pero lo que más está en la mente es la estrategia, ¿no? En la embarcación de apoyo no te cae atrás. En una ultradistancia, tú llevas una embarcación al lado, justamente al lado. Aquí está tu entrenador, Okay. Aquí hay un juez que verifica que tú no toques el bote ni que el entrenador te dé algo que te pueda ayudar a moverte, ¿no? Okay. Y llevamos una distancia y donde la embarcación, el entrenador lleva la administración de tu energía y tu nado, porque te conoce muy bien, y calcula las variables alrededor y lleva la navegación. ¿Ok? Si tenemos un oleaje, una corriente de la derecha, y quiere llegar al frente, él te tiene que hacer la navegación para que tú lo logres, ¿no? Tiene que calcular los demás nadadores que están compitiendo, tiene que calcular y conocer tu energía, si te pone a atacar, si te administra, ¿ok? La hidratación te la tiene que pasar también para reponer la energía, el tipo de energía que tú vas consumiendo. Así que tú estás prácticamente expensa del entrenador. La embarcación se mueve, tú te mueves. Se pega, tú te despegas. ¿Ok? Él te dice pégate hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en mi caso, que yo nada más respiro para la derecha, cada vez que salgo a tomar aire, hago un contacto visual con mi entrenador. Y él ahí me va hablando en lenguaje no verbal y vamos comunicándonos. Y él me va dando todas las instrucciones. Así que tú tienes que estar muy pendiente. Okay. Salvo que sea una travesía muy larga, donde el entrenador te diga mantén el ritmo por las próximas 2 horas, sí ahí tu mente se desconecta del lugar, que es algo que tú quieres. Tú quieres llegar a un estado de desconexión, porque si te queda en el momento, entonces empieza tú mismo a decir, wow, me duele la espalda antes de tiempo, me duele un hombro, y se suponía que me doliera dentro de 4 o 5 horas. Y tú empiezas a cuestionarte y viene la batalla del cuerpo contra la mente, a negociar, a batallar. Y tú quieres, cuando te tocan esas situaciones, irte del momento. En mi caso, en los momentos difíciles, yo usaba mucho las emociones. ¿Ok? Eso es muy personal. O sea, para mí, lo que a mí me sacaba de crisis es que te digan, falta 4 horas de nado, y tú digas, yo no sé si yo logro 20 minutos más. Pues yo me estoy muriendo del dolor. Y te faltan 4 horas. ¿Cómo tú sales de esa crisis? A mí me funcionó mucho 2 herramientas. La visualización, que es muy común en el deporte, y las emociones. Yo me guardaba situaciones emotivas, vamos a decir como una gaveta en la mente, y en esos momentos difíciles yo abría esa gaveta. ¿Cómo qué? Como que yo estuviera saliendo de la piscina y un niño me pidiera una foto. O una mamá me dijera en la calle, mía, que no, mi hijo, nada porque te vio. O que yo estuviera saliendo del aeropuerto y alguien en el counter me dijera, fuerza campeón, estamos contigo. Nadie se imagina el efecto que eso tenía en mi carrera deportiva. Y la verdad que esa pequeñez que quizá alguien diría, se lo estoy diciendo y quizás se lo olvida, yo guápete, lo capturaba. Yo hacía esa foto del niño, de la mamá, del tipo en el counter, y yo la guardaba. En el momento que estaba en mis peores situaciones de crisis física en el lugar, yo abría esa gaveta y yo decía, ok, ¿qué tú vas a hacer con ese muchacho? ¿Qué tú vas a hacer con la mamá? ¿Y qué tú vas a hacer con el tipo del counter? Y cuando tú lo tienes de frente, entonces, ¿tú entiendes? ¿O qué tú vas a hacer con tu abuela que te dijo, éxito, te espero, no te salgas? O sea, te genera unas emociones que por lo menos a mí, me sacaba de crisis. Yo decía, aquí yo tengo que seguir sí o sí. Y la visualización, que es una técnica muy usada en el deporte, es que en tu etapa de entrenamiento, el entrenador te dice, vamos, retírate a hacer visualización, te acuestas y empieza a imaginarte lo que va a suceder. Un ejercicio mental donde tú empiezas
a imaginarte trayecto. Y para mí el éxito de mi técnica de visualización era entrar a los momentos difíciles. ¿Ok? Porque tú puedes visualizar subiendo al podio, tú puedes visualizar qué tú vas a hacer cuando llegue a la meta, si va a tirar el beso al público, si va a hacer algo como los futbolistas cuando hacen goles, hacen algo especial. Algo de ellos. Tú puedes visualizar muchísimas cosas. Pero para mí me funcionaba que en el proceso de visualización yo me quería adentrar. O sea, tú vienes, tú visualizas poniéndote el sunblock, tu Google, oyendo la corneta o el disparo, saliendo. Y yo me llevaba rápido a los momentos caóticos. ¿Ok? Y llevar mi mente a cómo yo iba a lidiar cuando todo se te iba abajo. Porque tú siempre te vas a poder preparar, como dice el americano, to perform cuando todo está bajo condiciones ideales. ¿Ok? Tú siempre vas a poder prepararte para lucírtela. Pero la visión que yo tenía era cómo tú te preparas para cuando todo, absolutamente todo está en tu contra. Y mi proceso de visualizaciones era cómo yo lidiar cuando todo estaba en contra. Yo nunca me imaginé un mar plano. Yo decía, subió la brisa antes de tiempo, subió el oleaje, está de frente, está delante de mí, tengo que acelerar, me duele el cuerpo. Tan profundo que cuando llegara a esa situación tú te sentías que ya tú estabas ahí. Y por lo tanto, no te sorprendía. No te iba a tomar como una sorpresa. Todo el proceso de técnica de visualización procura eso, que tú sientas, que tú hayas vivido casi, literalmente, lo que tú te vas a encontrar el día de la carrera, el día de la competencia. Y yo creo que hubiera sido un error para mí imaginarme todo perfecto. Todo color de rosa. Y cuando llegara el momento de los inconvenientes, entonces yo sorprenderme de ¿y qué hago ahora? Era al revés, mi visualización era un caos. Era un maremoto, eran cosas bien o sea, tú te preparabas para lo peor que podría pasar. Para lo peor, siempre para lo peor. Y de repente tú decías, wow, estamos llegando. Yo me quedé esperando el momento difícil. Y mira, porque ya tú lo visualizaste tanto que lo viviste. Y entonces, de esa manera como que uno, en mi caso, yo me sentía que si todo estaba alguito mejor, ya yo era como, qué bueno, ¿verdad? Y no sorprenderme con una condición adversa. La condición adversa ya yo la había vivido en mi mente varias veces. Entonces la visualización y las emociones, por lo menos esa parte yo lo usé Eran mucho. Tus trucos, La usé mucho, la usé muchísimo. La parte de las emociones, tú has leído, me imagino, a David Goggins. Sí. Con el tema de la cookie jars, es exactamente lo mismo. Lo he escuchado hablar en esta entrevista, sí. Sí, él tiene un concepto tal cual, que es como el jarro de galletitas que él tiene, que cuando está en esas situaciones también, tú sabes, él es también de alto rendimiento. Corredor de ultradistancia, exactamente. Sí. Entonces, él era obeso y se vuelve SEAL, que sí. Cuando él tenía 300 y pico libras, tenía que bajar 175 en 2 meses, el tipo bajó 120 libras, una locura. Así y después ahora le llaman el tipo más rudo del mundo, eso es como su apodo, porque él también después rompió el récord mundial de los pull-ups, de hacer barra, que hizo 3006 en 24 horas, una locura. Y el tema del cookie jar, del jarro de galletitas, era que cuando él estaba en esos momentos de ultradistancia, donde ya su cuerpo estaba colapsando, él se empezaba a imaginar, oye, es exactamente lo mismo. En vez de tener una gaveta, él tenía un jarro de galletica en su cabeza, en la que cada galletica era un recuerdo de algún éxito o de una situación que le diera gasolina. Y él ahí era como que empezaba a pensar en eso. El tipo del counter, la tipa... Así mismo. Tal cual. Que me parece muy curioso, porque él también es de ultra distancia, pero corriendo. Tú de ultra distancia, pero nadando. Y mira la similitud. Pero es súper interesante. Y te iba a preguntar, con el tema de la mente, porque aunque tú te preparabas, no siempre esa visualización o esas galletitas eran suficientes. En tu caso, la gaveta. Esos recuerdos tal vez hubieron veces que tu mente realmente te traicionó y la pasaste fatal. Tú adentro del agua. ¿Hay alguna historia particular? Claro. Hubo nado que yo llegué a la meta y yo le dije a mi entrenador, Augusto, yo llegué por ti. O sea, yo estaba literalmente vencido. O sea, en todo esto, señores,
es la vida común y corriente. O sea, tus días de frustraciones están ahí. Tus días que tú dices, ¿qué rayo yo hago aquí? Eso está a la orden del día, ¿no? O sea, no es, yo soy el más fuerte y no hay un día que yo no pueda superar. No, no, no. Están los días que tú te cuestionas, Dios mío, ¿qué rayo es esto? O que tú dices, ven acá, la cagué, que no era por aquí, exactamente. Wow, estaré perdiendo mi tiempo. Mira, que a todos mis amigos aplicando su profesión de estudio y yo aquí metido en una piscina y se fue la luz y no hay dinero, y no hay recursos, y no hay patrocinio. ¿Qué rayo hago yo aquí persiguiendo algo? Y mira, cuando viene a ver, no llegamos ni a ningún lado. O sea, todo eso está ahí latente, presente, y uno no está exento a las frustraciones, a los momentos difíciles. Y durante travesía me tocó literalmente. Yo digo que los momentos más difíciles, si yo lo comparo, los más difíciles de todos fueron fuera del agua. ¿Ok? Yo tengo muy difíciles dentro del agua. Pero cuando yo lo comparo, los más difíciles fueron del agua porque exigió una mentalidad de confianza y de no permitirte la derrota. Pero pon un ejemplo para uno poder contextualizar ese ejemplo de fuera tan del agua. sencillo como yo te decía que yo no podía decir yo quiero ser como Marco Díaz, o yo quiero ser como Félix Sánchez, o yo quiero ser como Sammy Sosa. Entonces, más al principio de tu carrera. Cuando Al todo era principio una de mi duda. carrera, cuando todo era una duda y tú decías, literalmente, llegue, la piscina está dañada. ¿Y dónde voy a entrenar? Yo voy para el Campeonato del Mundo en el 2004, a Dubái, al Campeonato del Mundo. Yo no tengo ni piscina. De aguas abiertas. Ya, clasificado que tú vas y tú dices, no hay dónde entrenar. Entonces, ¿qué? Voy a perder porque no me entrené. ¿Qué rayo hago yo aquí? Pido dinero, nadie me dice que sí. Todo el mundo... O sea, la batalla ahí y en la mentalidad de decir, esto, y lo he dicho siempre, esto es una guagua. ¿Ok? Se paró y le pediste y te dijo no. Tú dices, necesitamos llevar la guagua a la próxima parada. Guárdale un asiento que si la llegamos ahí, él se monta. Pero tú tienes que mover la guagua a la próxima parada. Y en vez de ponerte a pelear y a criticar o a frustrarte de que ¿y por qué no me apoyan? Y yo voy a dejar esto porque no recibí apoyo. No. Lo que yo tengo que mover la guagua a la próxima parada. Cuando él vea que yo moví esta guagua a la próxima parada, él se monta. Y si no, está en mí, no está en él. El que él me apoye está en mí. Él me dijo que no porque desconoce, porque no me ha visto triunfando, porque no cree. ¿En quién está que cree en mí? Está en mí. No es, me dijo que no, es un estúpido, o no creen, no confían. Eso está a la orden del día. Esa historia, yo iba a ser uno más contando la misma historia de frustración de que no nos apoyen, el deporte no lo apoyen. Yo decidí pensar un chin diferente. Yo dijo que no hoy, pero guárdale un asiento, no bote el contacto, mándale un correíto cuando logremos tal cosa. Ahora nos toca lograrla para que él se abra los ojos y diga, Y eso aplica en todo en la vida. Sí, porque lo más... chacho, es que lo más común es tú ver que alguien te diga, yo tenía un proyecto muy interesante, Marco, muy similar, pero lo que pasa es que a mí no me apoyaron. Yo digo, no me digas, me voy a contar tu historia. Exactamente. A mí me apoyaron a la primera. Exactamente. Yo siempre digo que yo aplaudo a cualquier persona que tenga un proyecto y a nivel empresarial, familiar, de pareja, de trabajo, lo presente y le apoyen. Yo lo aplaudo. Ahora, yo me identifico con el que le cerraron toda la puerta por muchos años. Porque en nuestro caso fue batallar con lo desconocido, lo que no se conocía, lo que nadie creía, y convertirlo en algo que tiempo después la gente empezó a creer, a apoyar, pero que nos costó a nosotros poner de nuestra parte, no a nosotros exigir o decir, ¿por qué no me apoyan? O ¿por qué? No. Lo que necesitamos es mover esta rueda y llevarla más para adelante y ponerla más bonita y ponerla atractiva. ¿Ok? Y a eso cuando yo digo lo más difícil fue eso, porque es duro tu salir de entrenamiento de meses, de años, y tú llegas a una reunión y tú digas, cuénteme, señores, ¿tenemos los recursos? Y te digan, no tenemos un chele. Es duro. Esa parte para mí fue la más difícil, inclusive más difícil que momentos en el agua que fueron muy difíciles. Yo hice una competencia, la competencia más larga del mundo en el 2006, fue una competencia de 81 kilómetros en la India. Y yo a mitad de carrera yo pensaba que me iba a ahogar literalmente en el río. El agua del río es muy poco densa. Tú no flotas en el agua del río.
y exige que tú lleves un ciclo de brazada más rápido. Yo llegué un poco agripado, no me dejaban entrenar y yo literalmente a mitad de carrera pensaba que yo no iba a llegar. Y estaba shoot down, o sea, de que me quedé. Y yo recuerdo que mi entrenador percibía el sufrimiento que yo tenía físico y él logró sacarme de momentos difíciles, no me dejaba pensar. O sea, cuánta mala palabra te puedes imaginar, la estaba voceando. Pip, pip. Y buscando manera de motivarme, o sea, y decirme, vamos, vamos, y recordarme frases y cosas que sabía que me podían sacar fuerza. Gasolina. Exacto, y agarrar una bandera del bote y de pegarla del coso y mostrármela agitándola así. Eso te saca y llegamos. Te conoce bien. Sí, y llegamos a la meta y yo cuando llegué yo dije, si no es por ti yo no llego. Pues yo sé que yo estaba ya muerto. Entonces, momentos muy difíciles. Yo creo que lo más difícil fue fuera y no dejó de haber muy difíciles en el agua también, muy difícil. Y peligroso para mí, muy lejos de haber visto un tiburón, muy lejos de haber visto agua viva, de chocarme agua viva y dejarme bien, vamos a decir, herido. Fue para mí el peligro más grande siempre fue la hipotermia, ¿no? Sacarme del agua semi-inconsciente, que te puede causar la muerte. Eso sí era el peligro más latente. ¿Por qué? Porque era un nadador delgado, con poca grasa, que entrenaban el 90% de mi entrenamiento fueron en el país. Y me hacía, exactamente, me hacía muy vulnerable a los nados de agua fría. Hicimos mucho y era como la kriptonita para nosotros. Y era el peligro realmente era cuando decíamos, van a agua fría, es peligroso. Pero sí, como todo. Difícil, no todo bonito. No, claro. Pero y es interesante que tú digas que la parte más difícil fue en la tierra, porque como todo el mundo ve la parte de los logros del atleta, en tu caso era de nado, no se imagina que tú también estabas vendiendo un proyecto. Al final, así o sea, tú tenías que conseguir patrocinadores, tú tenías los mismos problemas que todo el mundo tiene un negocio y además tú tenías el problema del ejercicio en sí, o sea, del deporte. Entonces, mucha gente se desliga, no, pero él lo único que tenía que hacer era entrenar y nada. Sí, pero había que conseguir patrocinadores, había que abrirse la puerta. O sea, es como un emprendimiento, yo lo veo así, el que hace una carrera en el deporte. Y en nuestro caso, a mí me tocó jugar 2 roles. Teníamos un equipo, ¿ok? Con médico, entrenador, fisiatra, nutricionista, masajista. O sea, teníamos relaciones públicas, comunicación, marketing. Y en esa mesa de trabajo yo ocupaba un rol no de nadador. ¿Ok? Mi carrera deportiva me agarra adulto, con carrera y maestría. Entonces ya yo sabía planificación de proyectos, ya yo podía sentarme y decir, yo creo que por aquí, ok, por qué, y hasta formar parte de dirigir una reunión importante. Ese era un rol en planificación. Totalmente aparte de entrenamiento y del deportista. El agua. Yo siempre hago me gusta resaltar que en los trabajos en equipo es muy importante reconocer el rol de cada quien, porque una vez nos parábamos de esa mesa, donde ya yo planificaba con mi entrenador mis entrenamientos, podíamos hacer una planificación de 7 semanas y decir, yo creo que aquí debemos incluir esto, y podía tener una discusión técnica con mi entrenador, ¿okay? O con mis entrenadores, que eran más de uno, Augusto liderando, pero teníamos Fran Fumero, Jaime Sánchez. Yo podía sentarme a decir, yo creo que yo debo hacer más de esto, creo que debo hacer menos de esto, porque me enseñaron a entender mi entrenamiento, a leer, a aprender. Yo podía tener esa discusión técnica, pero cuando yo estaba en el agua en traje de baño, yo me quitaba la chaqueta de miembro del board, por llamarle un nombre, a el último del organigrama, que obedecer. Claro. ¿Entiendes? Era full deportista. Y obedecer y confiar. Imagínate que nosotros armemos una estrategia de que cuando tiremos el agua la vamos a dar para la izquierda y de repente estamos de acuerdo todo el mundo, me tira el agua y cuando yo espero que vamos para la izquierda me da la indicación de que le dé para la derecha. Si yo estuve en esa reunión de estrategia, cualquiera diría, ¿qué fue, señor? Era para la izquierda, están volviendo locos. Y yo
nunca fui capaz de hacer algo así. La estrategia era para la izquierda, pero me dijeron para la derecha y yo obedecía. El que está allá afuera está midiendo todas las variables, yo obedezco. ¿Ok? Y saber el rol que te ocupa, que te toca ocupar en cada momento, yo creo que fue clave para que el equipo se sintiera comprometido de que yo estoy respetando su decisión. Aún cuando sentado en el rol de planificador, yo podía discutir ahí, claro. Exactamente. Pero cuando me ponía el traje de baño, yo obedecía sin cuestionamiento. Sin cuestionamiento. Y yo creo que me ayudó mucho a yo entender cada rol y cuando me tocaba en el traje de baño, obedecer. Y cuando me tocaba en seco, tratar de aportar, ¿no? Tratar de aportar a eso que tú decías, a un emprendurismo, a opinar, a decir, hagamos esto, ¿qué le parece aquello? ¿Qué le parece lo otro? Es que eran como dos Marcos. O sea, ahí cuando tú estabas en chaqueta, digamos, era como que Marcos Díaz era el nadador. Exactamente. Y tú lo veías como otra pieza como más. Otra pieza, así mismo. Persona, y cuando me ocupaba el traje, me ponía el traje de baño, yo sabía que era obedecer. Imagínate tú que tú acabas liderando un proyecto, pero que cuando tú estás en el agua, a ti te dicen, salga y tú sales. Párate y tú párate. Levanta el brazo y tú lo tienes que levantar más. Quita la mano izquierda de ahí, levanta la pierna y tú obedeces. ¿Entiendes? Es interesante eso. Y me imagino que el proceso de humildad también, porque hay mucha gente que dirá, yo soy el que más sabe. Pero... Y ahí es que yo creo que logramos que un equipo se entregara. Sí. Un equipo se entrega, deja hora de su familia, deja hora de diversión, deja hora de poder invertir en negocio y generar recursos. Para meterse ahí es porque, primero, entiendo yo que siente que su trabajo es respetado a todos los niveles, que el atleta llegue a tiempo, que el atleta cumpla, que el atleta lo vea sacrificado. Entonces el entrenador se sacrifica, claro. El médico se sacrifica. Y también cuando ve que el propósito es un norte en común. Este tipo no está aquí para engancharse una medalla. Este tipo está aquí porque queremos lograr algo como equipo. Queremos crear un precedente. Queremos hacer algo que quede para que permanezca. Y cuando todos los diferentes elementos del equipo pueden identificar un propósito en común, suceden cosas bonitas. ¿Entiendes? Yo me he cansado de ver mucha intentona de proyectos similares donde tú dices, ¿y por qué se desbandó eso? Y digo, faltó el norte común. Faltó que todos los miembros se vieran logrando algo. Mira, yo, antes de la entrevista, yo vi varias entrevistas tuyas, tanto de viejas como de ahora. Y algo como un factor común es cuando tú hablas del equipo o de los logros, tú siempre lo incluyes. Como que nunca ha sido como que yo fui Superman, no. Es como que es como que Marcos Díaz, el nombre de la compañía, y tiene varios empleados que todos fungieron un rol diferente. Y esa parte, yo viéndolo incluso en compañía exitosa, por lo general pasa igual. Es como que la unión del equipo fue que logró el resultado. No es como que Marcos salió a nadar y se acabó, no. Sin el coach, sin el médico, sin el equipo, sin todas las piezas del engranaje, nunca nada se hubiera logrado. 100%. Y de hecho sucede en un deporte que yo siempre hago la comparación. Siempre se define la natación como un deporte individual. No tenemos banca. No tenemos pitcher de relevo. Nada. No tenemos el bateador emergente. O se lesionó el mediocampo y lo cambia. Lo que sucede es el nadador, y por eso se dice, es un deporte muy individual. Pero el caso de la natación de ultradistancia en aguas abiertas, en mi caso particular, fue un hermosísimo ejemplo de trabajo en equipo. Yo no me puedo atribuir absolutamente ninguna travesía que haya podido ser distinto del esfuerzo que puso mi equipo. Porque si a mí no me dan los nutrientes que necesito, yo no llego. Si a mí no me navegan por el lugar correcto, yo no llego. O sea, eso es incuestionable. En mi caso, si tú me dices, Marco, pero tú podías. No. Sin mi equipo jamás. Jamás. Es impensable en tu caso. 0 posibilidades. Equipo 100%, Marco solo 0%. Eso es
analizado, comprobado y todo. Entonces, por eso a mí me costaría mucho algún día referirme. Yo logré, no logramos, nadamos. Augusto, ¿te recuerdas cuando nadamos? Y alguien lo oye y dice, vea, que él se tiró también al agua. Sí, eso es lo que la gente va a pensar. Marcos, y trayendo todas esas, digamos, habilidades, cualidades que fuiste desarrollando con el tiempo en el mundo del deporte, pero ya a tu plano profesional de hoy en día, digamos, ¿cuáles tú entiendes que han sido los mayores aprendizajes que hoy en día tú ves más aplicables? Me refiero a disciplina, trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que hoy en día tú entiendes que están marcando la diferencia con los emprendimientos que te has dispuesto. Todo. Exactamente lo mismo. Yo siempre digo, el esquema es el mismo. ¿Ok? Tener un sueño, creértelo, armar un equipo estrella. Visualizar, armar un equipo estrella, ¿ok? Y trabajar todo con perseverancia hasta conseguirlo y gozártelo en el camino. Pero el fundamento es el mismo. Y yo creo que si algo te enseña, o nos enseñó el deporte, es a eso. Y yo creo que el mindset siempre va a ser como apostar, ¿no? No nos vamos a conformar con nada pequeño, ¿no? Bueno, puede ser nada pequeño, por lo menos no significa en lo grande material, sino en no conformarte con, o sea, seguir, tratar de aspirar, ¿no? Y tratar de superarte, y tratar de lograr, de transformar cosas, de lograr hacer algo distinto, generar un precedente. Y eso se logra con equipo. Es buscarte gente clave, ¿okay? Integrarla, que vea lo mismo, cada miembro de ese equipo tiene que ver que va a ser clave para el éxito. Y que y el recurso que él va a aportar va a lograr un resultado en común. Y lo que hace todo atleta o todo competidor es competir, es querer ganar, ¿no? Y no ganarle a otros, sino incluso superarte, personal, superarte, exactamente. El deportista genera dar esa milla extra. Yo decía que con el equipo que yo trabajé en el Ministerio de Deporte, cuando estuve de servidor público, yo decía, tú sabes muy bien quién fue atleta. Yo escuché, tú lo mencionaste en la entrevista de Jorge. De Jorge Charles, sí. Y era porque tú ves, o sea, el tipo que está recogiendo porque se tiene que ir o se va, tú sabes quién sabía que hay que entregar mañana y a la hora no que fue. se va a despegar de ahí hasta que entregue, porque que tú creciste diciéndote 5 series de tal cosa cada tanto tiempo y tú a cumplir. Y a tocar y a mirar para arriba, mientras no lo hiciste bien. O decir, repítelo. Entonces, tú como que te acostumbras a cumplir y a querer ganar. Y a ganar, a la excelencia, ¿no? A dar lo máximo de ti. Y eso se transfiere a la vida. Quizá no es tan lindo para tu entorno familiar, ¿no? ¿Verdad? Porque también hay que ser realista, o sea... Claro, eso tiene un bagaje ahí de cosas que vienen con esa forma de ser. Exacto, no todo aplica muy bien en a la cosa en los momentos difíciles, claro. Pero tú eso lo puedes transferir a una pequeñez que quizá no aplica. ¿Ok? Y uno tiene que darse cuenta y decir, mira, espérate, déjame... Claro. Ok, o sea que tampoco es que todo, absolutamente todo. Yo conozco gente color de rosa, del mundo del deporte y gente que no es del mundo del deporte, en el que todo lo convierte en una competencia, incluso con su pareja. Sí. O sea, puede ser lo más mínimo y eso empieza a traer conflictos, pero es porque su mentalidad siempre está como en modo, digamos, competitivo, por lo más pequeño que sea, y eso empieza a veces... es como que a veces se tienen que desconectar. Hey, no, tengo que bajarle algo. Exacto, puede pasar. Sí, y ya casi concluyendo, Marcos, ¿qué momento tú entiendes que ha definido la vida de Marcos Díaz? Si ha habido un momento particular que tú digas, mira, ese día yo empecé a ver la cosa diferente. Hay mucho, hay varios. Mira, hay un momento muy bonito que fue el nacimiento de Kai, primer hijo. O sea, tú el que sea papá va a saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Pero Kai llega en una época donde yo ya estaba pensando como que perdía ciertas motivaciones y quizá estaba vislumbrando un retiro, ya diciendo, bueno, ya hemos logrado mucho. Fue para el 2008.
Y después de ahí fue que logramos cosas un poquito Eso más fue una impresionantes. gasolina realmente. Y ese, para mí, fue, bueno, más allá de tú tener un hijo en tu mano, ¿no? Y decir, wow, qué compromiso. A mí me generó como un boost impresionante. O sea, yo pasé de ya como sentirme que yo creía que ya estábamos en nuestras últimas, a yo sentirme con una energía y un deseo de cruzar lo que haya que cruzar cuantas horas fueran. Y después de ahí fueron mi travesía más larga, ¿no? Y más difíciles y los proyectos más grandes. Así que ese tiene un antes y un después. También cuando tú pierdes amigos, ¿ok? Que te pone la vida en perspectiva y tú dices, wow, esto es tan frágil. Y te enseña y te da lecciones de vida de tú decir, wow, déjame no perderme por querer estar tan enfocado y con, no, anteojeras, así, de no mirar para los lados. Déjame intentar permitirme disfrutar. Yo sabía normal irte laboralmente, irte a una reunión de una noche en Seúl y tener que devolverme porque tengo trabajo. Y tú dices, hermano, usted voló hasta Seúl para una noche, sí, una reunión y me devuelvo para atrás. Y así en muchos sitios. Después tú decís, wow, ¿de qué se trata esto? Déjame permitirme mirar, Ahí que viene el disfrutar. último paso de gozar. Exacto. Y eso te lo enseña cuando tú ves y aprendes de la fragilidad de la vida y tú dices, ¿qué me voy a llevar? Me faltó sentarme y alguien que me invitó a cenar, déjame aceptar y vamos a cenar y vamos a compartir, déjame hacer una amistad y eso. Y en la vida deportiva, obviamente, cuando logramos la exaltación al Salón de la Fama, eso fue algo como que yo lo compartí como entrenador de una manera muy especial, ¿no? Estamos dando gritos, los dos llorando. Me imagino, eso tiene que ser algo y que poca gente ha vivido también. Exacto, y es cuando tú no sabes, tú ni eso ni te lo planteamos, nos podemos plantear una travesía, nos podemos plantear un récord mundial, nos podemos plantear ganar una carrera, pero eso es algo implanteable. Implanteable, ¿por qué? Porque yo le decía, yo no sé cómo se logra eso, ni quién me puede ayudar a eso. Y lo menos que nos habíamos imaginado es que el que era entrenador del equipo nacional de Estados Unidos de agua abierta, nos propuso y en el primer ballot, el primer corte, Aprobado. salimos aprobados. Yo recuerdo que yo leo el correo y yo decía, ¿qué es lo que estoy leyendo mal? No estoy entendiendo esto y pido que me lo lean. Y eso fue, obviamente, marcó un antes y un después. En mi paso por el servicio público, se está hablando mucho como hito y momento, mi paso por el servicio público. ¿Y por qué? Porque tú aprendes demasiado y tú ves demasiado y aprendes demasiado. Y te voy a repetir algo para que la gente que no escucha entienda de qué hablo. Y era cuando yo decía que Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, director de Diario Libre desde sus inicios y fallece lamentablemente a destiempo hace un año aproximadamente. Yo me juntaba todos los años a un almuerzo con él. Y él siempre me veía, recuerdo como ahora, y de que me veía decía, dígame, viceministro, ¿cómo está? Y se explotaba la risa. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Y yo como que sabía, imaginándose la malpasada que uno daba o lo que sea. Dígame, ¿cómo va eso? Y él me decía, Marco, ¿qué tú crees? Yo creo que todo profesional, ¿ok? Mayor de edad, todo ciudadano mayor de edad debe de por lo menos un año hacer servicio público. Y yo decía, wow, todo el mundo entendiera las cosas de manera diferente. Te costaría más criticar. Totalmente. Te costaría más criticar. Es porque un consejo interesante. Una vez tú estás ahí sentado y te dices, ok, te toca. Dices, mierda, con los recursos limitados, tanta idea, tanta cosa que tú quieres cambiar. No, o sea, te pone a que si yo veo algo hoy, yo digo, señor, usted no estaba ahí. Usted no estaba ahí. O sea, es fácil tú hablar de tu casa y la comida de tu casa. Ve, coge el puesto. Ve, siéntate ahí y coge el puesto. Pues yo lo cogí. ¿Entiendes? Entonces, ese para mí es otro hito en mi vida. Y así también, así como fuerte e impactante, también de la sencillez, a veces también yo aprendo mucho y son momentos que marcan un antes y un después. Y que van a seguir pasando.
Claro, van a seguir pasando, seguro que sí. Eso es parte de la vida. Seguro que sí. Marcos, como un último consejo, yo lo tenía aquí escrito porque aunque aquí creo que esta conversación es fascinante porque todas las historias que tú has contado realmente son aplicables a toda la vida. O sea, Sí. yo te voy hablando de todo eso y realmente yo lo veo y eso aplica a miles de cosas. Cada una de ellas. Desde la parte de tú tener confianza en tu entrenador, desde que tú realmente no estás solo, que es un equipo, toda esa parte. Y incluso la batalla de la mente que tú has Sí. tenido, tanto adentro del agua como fuera del agua, mucha gente la vive en la parte de los negocios. Entonces, la última pregunta que yo tenía planteada era, vamos a poner el ejemplo de Kai, que tú dijiste lo importante que eso fue y es, digamos que Kai tiene 25 años, está perdido, no sabe qué quiere hacer, te dice, papi, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, ayúdame. ¿Qué tú le aconsejas a ese que está perdido? Tiene la intención, pero no sabe ni siquiera dónde dar un primer paso, hacia dónde buscar ese propósito. Tiene que seguir su sueño, porque es muy fácil. Tú sabes que tú pusiste un ejemplo muy interesante, donde a mí me parece que se sigue un formato no necesariamente que favorece a todos los jóvenes. O sea, tú te gradúas del colegio 17, 18 años, ¿no? En mi caso 17. Y se supone que tú sales del colegio Y tú tienes que ir a la universidad. a entrar a la universidad a un estudio que literalmente se supone que ya encausan lo que será tu carrera profesional y de lo que tú te vas a dedicar a futuro. Yo no creo que todo el mundo pueda tener la madurez entre los 17 y los 18 años como para decir yo lo que quiero es tal cosa Yo creo que nadie la y tiene. me enlacé. O sea, yo creo que hay que ser muy suertudo para tú decir, mira que nada, medicina y me metí ahí y al final estoy convencido de que eso es. A los 25 tú dices confirmado que esto es y por ahí te va. Uh-huh. Con lo cual, a mí no me generaría absolutamente ningún problema de que un hijo mío diga o con una persona diga, mira, como es muy común ya en la juventud de los europeos, me voy un año sabático, me voy 2 años. O Camel Emilio, que dijo, mi compañero de natación, dijo, me quedo un año entrenando nada más. A elevar mi nivel deportivo, la universidad siempre va a estar ahí. Y te lo está diciendo alguien que se fue del colegio a la universidad. Y de la universidad una maestría de una vez pegadito. Pero la verdad es que tú encontrar qué te llena, ojalá no esté maleado por influencias externas y los conceptos y los parámetros que se supone que tú sigas. Yo creo que a mí me convino mucho haber hecho la universidad porque me apoyó mi carrera deportiva. Pero cuando yo graduado dije natación a tiempo completo, a mí nadie me iba a parar. Y dice, oye, pero tú estudiaste carrera, hiciste una maestría, ¿cómo que tú te vas a dedicar? ¿A qué que tú te vas a dedicar? Y a esto, o sea, tener la convicción de que decir, mira, y si fallo, yo estudié. Y si no, y si fallo, siempre va a estar en la universidad y siempre va a estar la opción de conseguir un trabajo, de prepararte, ¿no? Va a estar ahí. Ahora, lo que yo nunca me hubiera permitido es no tener la oportunidad de perseguir mi sueño. Si no funcionaba, yo por lo menos iba a estar contento y satisfecho conmigo de que lo intenté. Pero eso de que a mí lo que me tocaba era graduarme en la universidad, buscar un trabajo, si tenía novia, casarme. Yo, gracias a Dios, que yo dije, no. Es un chin diferente, un poquito más aventurero y un poquito más desastroso. Te entiendo y tú no te imaginas cuánto. Bueno, el ejemplo de los 25 años lo puse porque, incluso en mi caso, fue algo parecido. Ajá. Pero a los 25, ahí yo me gradué de arquitecto, digamos, tipo 22, yo me gradué temprano. Yo no hice una maestría, pero yo de una vez, digamos que empecé mi negocio. Yo vengo también de una familia que no era que me podía dar todo. Era todo lo contrario. Yo tenía que empezar a tocar puertas y recibir el no de todo el mundo. Entonces, pero ya cuando cerca de los 24 o 25 me empezó a ir bien para esa edad. Pero yo estaba en contra de todo lo tradicional. Y era como que, mira, me estaba yendo bien, pero eso no es suficiente. Y ahí yo estaba perdido y yo mismo me hice esa misma pregunta de que yo no estoy satisfecho. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y ahí yo lo que decidí fue irme a viajar. Y yo duré 1 año y medio mochileando. Yo vendí mi carro, regalé mi ropa. Yo me fui sin propósito ni siquiera de volver. Ahora estoy aquí, ¿verdad? Años después. Pero el propósito de ese momento era disfrutar estar perdido.
Y eso fue lo que yo más aprendí fue en la parte del goce, era, si eso es lo que te toca, no sabes lo que tú quieres, experimenta. Tú no sabes dónde tú vas a llegar. Y si yo te pregunto, o tú mismo te preguntaras, de tus aprendizajes en la vida, quizá, probablemente tú puedes decir que aprendiste mucho en la universidad, pero quizá tú puedas comparar ese aprendizaje de ese año de viaje igual o cuidado sin más, ¿no? Entonces, ¿qué hace a una persona y enriquece el conocimiento? No es nada más el aula, lo enriquece las experiencias de vida, ¿no? 100%. Entonces, en eso sí que hay que estar claro. ¿Qué tú quieres hoy día de un profesional? Una persona que tenga la mente abierta, ¿no? Que piense más allá, o como dicen los americanos, pensar fuera de la caja. Tú adquieres eso bajo el formato de una formación, una educación del aula, entonces... Es que tú no lo puedes adquirir adentro de la caja, ¿no entiendes? Es que de verdad, te tienes que salir y perseguir lo que tú entiendas. Y si te toca ese proceso de estar perdido, también disfrutátelo. Porque es que mucha gente empieza la comparativa, empieza la parte de tradición, todo el mundo te está opinando y te quieren encarrilar tu vida, pero es mi vida, ¿tú entiendes? Claro. Y es interesante porque en esa parte yo entendía muchas de las cosas que tú estabas diciendo, como yo viví mi proceso, y esas son de las preguntas que a mí más me llegan. Como que, oye, estoy perdido y no sé qué hacer. Y no hay como una receta específica como para tú salir de ahí. Muchas veces tú tienes que vivir tu proceso de lo que te está pasando en este momento. Y es difícil. Hay veces que no todo el mundo tiene una historia que termina bonita o tiene una situación muy precaria. Y de salir de ahí es difícil. Pero eso es parte de la historia también que uno está contando. Yo digo que siempre que tú siempre que tú identifiques tu sueño y lo persiga y vaya detrás de él, al final el balance siempre merecerá la pena. Y con esto cualquiera cree que él me dice que consigue y logre mi sueño. Y digo, yo no he dicho eso. Yo digo que al final merecerá la pena. Yo no he dicho que lo lograste. No. O si lo logras, el camino. Eso eres tú. Pero al final, si tú persigues eso, tú persigues eso que te llama, que te llena, al final, eso es lo que va a merecer la pena. ¿Entiendes? Y de eso yo creo que se trata. Cuando uno... Y es muy personal. Cuando uno está nadando, yo hago mucha relación siempre de una ultradistancia más abierta con la vida. Hablamos mucho de la vida hoy, no hablamos de agua abierta. Menciono el agua de vez en cuando, pero realmente estamos hablando de la vida. Uno va nadando y de repente tú tienes tu embarcación de apoyo al lado, que yo la veo cada vez que voy a sacar la cabeza a respirar, y ya yo no aguanto. Yo digo, wow, me retiro, me duele demasiado, me dicen que faltan 2 horas más, yo no aguanto ni 15 minutos. Y con una seña, tú, en fracciones de segundo, en 30 segundos o menos, yo estoy fuera del agua, cubierto de ropa y comiéndome algo. ¿Por qué yo no hago la seña y continúo hacia una meta que cuando yo levanto la cabeza yo ni siquiera la logro ver porque estoy a 2 horas de nado y no se ve 2 horas de nado? Entonces, de eso se trata. ¿Qué tú vas a guardar aquí y aquí que te va a mantener un brazo delante del otro hacia un lugar que tú ni siquiera logras ver, pero le vas a decir que no a la solución que tú sí ves cada vez que sacas la cabeza a respirar? La salida fácil. La salida fácil, ¿entiendes? Porque tú vas a seguir. Entonces, ¿qué tú guardas en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón? ¿Qué tú guardas? ¿Cuáles son esas cosas que te van a hacer a ti realmente mantenerte detrás? Ya sea de una utopía, ¿ok? Porque eso es válido también. O de tu meta, o de tu sueño, o algo concreto, o algún ideal que te inspira a seguirte moviendo. Yo creo que de identificar cada quien eso y seguirlo, es lo que al final el balance va a ser positivo. Ay, creo que no hay mejor forma de ser aquí con eso, señores, porque esa idea prácticamente es enamorarte del proceso, independientemente si lo lograste o no. Y creo que eso es lo que muchas veces asegura que uno llegue o no llegue. Lo que uno guarda adentro. Ese truco que dio Marcos, vamos a tenerlo bien presente. El tema de esa gaveta llena de recuerdos, de esos momentos que fueron un éxito, o no ni siquiera tienen que ser un éxito, es que significan algo para uno. Eso puede ser tu mamá, que te dijo, oye, confío en ti.
puede ser tú mismo diciéndote algo, o sea, tal vez no tiene que ser ni siquiera algo externo, o simplemente tal vez es la visión tan clara de lo que quieres lograr que tú mismo te lo recuerdas en esos momentos como que, oye, tú lo estás haciendo por algo más allá que simplemente yo quiero. Tal vez por tu hijo, tal vez por tu familia, por tu esposa, por tus padres. O sea, uno nunca sabe dónde está la gasolina que tú necesitas para ese último empujón. Y con eso, Marcos, creo que la conversación a mí me ha encantado. A mí yo creo que la conversación fue incluso mejor porque yo realmente estaba fascinado por hacer una conversación contigo. Y era para yo entender la mente de alguien que ha vivido ese tipo de experiencias. Y uno puede hacer esa comparativa con la vida, digamos, que uno ve del día a día y ver que para uno tener una vida extraordinaria, realmente tú no necesitas ser extraordinario. Así Es una mismo. persona ordinaria apuntando a cosas extraordinarias. Y de eso se trata. Así es. Y creo que con eso podemos cerrar. Y, bro, Claro, qué de placer. verdad, un millón de encantadísimo. gracias. Y con eso, señores, Marcos Díaz. Marcos, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Quien quiera seguir tus nuevas aventuras. Instagram sería @MarcosDíazRD. Twitter, Marcos_Díaz. Y en Facebook, Marcos Díaz, todo en mayúscula, como un fanpage. Perfecto. Ahí ¿Y estamos. cuáles cosas vienen por ahí que sería bueno Vienen tener atento? Porque yo sé que tú tienes un par de proyectos que hemos hablado. Bueno, no sé si eso se puede hablar. Con Tuto está la película del nado de los continentes. Yo no sabía. Para Tuto no cine. me contó nada y hablamos de ti, pero no me dijo nada. Primicia de nuestro hermano Tuto al frente dirigiendo, que fue quien dirigió Perísimo. todas las filmaciones de ese proyecto en Sí, yo 2010. recuerdo él estuvo contigo viajando todo. Claro, 2010 de nadar, reunir los continentes a nado. Y muchas cosas chulas. Bueno, Muchas señores, cosas pues chulas. ahí están las redes. Hay muchas cosas que vienen también, aparte de esa parte de, digamos, de nado, también de la carrera como empresario de Marcos, que pueden estar siguiéndola en las redes sociales. Así es. Con eso cerramos. Marcos, nuevamente un millón de gracias y nos vemos en el próximo episodio.